La gracia y la paz del Señor sea con todos nosotros en esta noche. Gracias por los hermanos que estamos presentes en este santo lugar. Qué hermosas palabras que hemos escuchado en esta hermosa lectura. Saber que un día, por la fe en el Hijo de Dios, seremos semejantes a Él. Es un privilegio que no merecemos, hermanos. Al menos yo levanto la mano. Pensar que ese día glorioso, cuando el Señor Jesucristo venga por los suyos con el solo encuentro con Él, ser semejantes a Él. Este es el versículo que me ha impactado mucho en esta noche, porque en cierta oportunidad allí en nuestra iglesia en España entró un doctor. En el culto justo de la mañana estábamos en la mesa. De Madrid, un turista que entró, y justo aquella iglesia queda en un lugar estratégico, que vienen de la playa los turistas, viene la avenida principal de la ciudad y sigue por el otro lado, digamos, otra avenida. Es una iglesia, yo diría, privilegiada, porque tiene una calle que la rodea, una segunda calle, una primera que sería la avenida, y una calle por el frente. Tiene 3 calles que rodean aquella iglesia. De aquel turista, aquel doctor entró y justo un hermano estaba predicando en el punto de la mesa, entró por curiosidad y escuchó esas palabras que nuestro hermano leyó en esta noche. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Has pensado alguna vez cuando te acuestas a dormir lo que será ese día glorioso? Cuando suene la trompeta final, porque suena la trompeta y la escritura. La final. ¿Cómo será ese sonido? ¿Cómo será? Cuando el sonido de aquella trompeta primera, no la final, que sonó sobre el monte Sinaí, siempre hablamos que el monte tembló. Temblará la tierra para que se levanten los que han creído en el Señor Jesucristo. No quedará ni uno en el polvo de la tierra. Qué tremendo. Esto supera todos los conocimientos y filosofías que se puedan dar bajo las nubes. El saber que somos hijos de Dios y que todavía no se ha manifestado ese acontecimiento tan importante. Y todo por la obra de Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Redentor. Y recuerdo que aquel doctor, no sé qué le movió, interrumpió el culto de la mañana a la mesa y dijo: permiso, vengo de Madrid, soy doctor en medicina y jamás en mi vida escuché palabras tan importantes como aquel señor acaba de leer. La iglesia quedó impactada, yo el primero seguramente, que nunca me voy a olvidar. Y en esta noche, gracias hermano, de haber tenido una lectura tan importante. Abramos para nuestra meditación primeramente en el Evangelio de Juan. El capítulo 1, versículos muy importantes y muy conocidos. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, el versículo 17 dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Prestemos atención. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo,
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pasemos al libro de Hebreos, también el capítulo 1, la epístola de Pablo. Nadie más apunta tan cerca a esta epístola que a Pablo. El capítulo 1 de la epístola a los Hebreos, damos tiempo a los hermanos para que lean la lectura, que es lo más importante, porque es la palabra auténtica. Y el Señor dijo que pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra permanecerá para siempre. Dice así el capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces. Si tomáramos en cuenta y fuéramos a anotar una por una, nos cansaríamos de ver las veces que Dios habló. Y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pasemos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 16. Lucas 16, versículo 16. De Lucas, versículo 16, dice así la palabra del Señor. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero es más fácil en que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Vayamos aún al Evangelio de Mateo, capítulo 11. El capítulo 11 del Evangelio de Mateo y el versículo 11 también, coincidencia, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Mateo 11, 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Para terminar, pasemos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, 2 versículos solamente, para no cansarnos. El capítulo, Números, disculpen hermano, Números, capítulo 12, Números, capítulo 12, el versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pasemos para terminar al capítulo 16 de este libro de Números. Capítulo 16.
capítulo 16, versículo 15, último versículo. Dice así: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a tu ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Hasta aquí la palabra del Señor. Hemos leído allí en el libro, en el Evangelio de Juan, que la ley fue dada por Moisés y la gracia vino y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que está en el seno del Padre. Cosa más importante. ¿Cómo será el seno del Padre? ¿Cómo es el seno del Padre? ¿Cómo fue el seno del Padre? ¿Cómo estuvo sentado el Señor Jesús en el seno del Padre? Si estaba en la tierra, qué tremendo. Esto es para aplastar nuestros cerebros, hermano. Que el Hijo de Dios haya animado a decir que estando en la tierra estoy sentado con mi Padre en su seno. Es inmenso. Yo he consultado varias versiones de las Escrituras y no se puede cambiar. El que nos trajo la gracia y la verdad. Y terminaba diciendo el Señor: a Dios nadie le dio jamás. El unigénito que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué tremendo? Solamente Dios. Por eso Dios nunca pudo decirle a los ángeles: siéntate a mi lado. No tenían la categoría divina, ninguna. Fueron creados por Dios, pero no alcanzaron jamás, igual que los seres humanos, un nivel para estar a su lado. Por eso los ángeles pecaron. Y hay ángeles que están encerrados bajo cadenas de oscuridad, dice la Biblia. ¿Cómo es posible? Seres tan perfectos, de tanta capacidad, que dieron a Dios, que fueron creados por Dios, que estén en un calabozo encerrados. ¿En qué lugar? Cadenas de oscuridad. ¿Dónde están esas cadenas de oscuridad? Hermanas, ¿alguna vez los que tienen algún estudio se han parado a pensar lo que es el espacio? ¿Se han parado a pensar a dónde llega el espacio? ¿Se han parado a pensar que en ese espacio existe el universo que hemos leído en esta noche, creado por el Hijo de Dios? ¿Se han parado a pensar alguna vez que tantos millones y millones y más millones y trillones de toneladas de materia pueden flotar en ese espacio tan gigante? ¿Será que alguna vez el espacio ha sido creado? La materia sí. La materia fue creada por Dios, dice la Escritura. ¿Cómo definen los hombres lo que es el espacio? Aquí estamos, X personas, sobre espacio, sobre lugar, cuidar más. Se dice que el espacio es infinito. La ciencia escapa por esa tangente. El espacio es infinito, no tiene límite. ¿Dónde están encerrados los ángeles? ¿Estarán en el centro de la Tierra, que hay mucho calor? 4.000 grados de temperatura. La ciencia ha podido descubrir por lo que se llama el grado geotérmico. Dice la ciencia que cada 33 metros de profundidad la temperatura aumenta 1 grado. Este es científico, no se puede discutir.
El Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué palabra? Que nos trajo la gracia y la verdad, la cual podemos disfrutar en esta noche, ambas cosas. Tenemos la verdad y tenemos la gracia de Dios y somos afortunados porque ya no estamos bajo la ley. Y conviene hacer un recuento y recuerdo de lo que significó estar bajo la ley, hermanos. Menos mal que la ley no fue muy larga. La gracia la ha superado en años. Estamos llegando casi a los 2000 años de gracia. Porque la gracia viene a partir de la cruz. Porque el Señor Jesús vivió bajo la ley hasta los 33 años. Por eso hemos leído en esta noche que ni un tilde ni una coma de la ley pereció. Que la ley de Dios, santa y perfecta, condenando al ser humano imperfecto, es palabra de Dios y perfecta. Y se tenía que cumplir toda la ley. Pero ¿quién la cumplió? Adán, Moisés, Samuel, David, Job. Solamente el Señor Jesús. Hubo uno que agradó al Dios omnipotente. Por eso pudimos leer en esta noche: ni un tilde de la ley perecerá. Porque hubo uno que por ti y por mí cumplió la ley ante el trono de Dios y quedó satisfecha la justicia. Hay un versículo allí que voy a pedir al hermano Carlos que lo lea en Romanos 10:4. Romanos 10:4, que dice: el fin de la ley es Cristo para justicia, creo que dice, o justificación de todo aquel que cree. Por eso ni un tilde de la ley ha perecido. Romanos 10:14, hermano, si puede leerlo. Romanos 10, capítulo 10, versículo 4. Perdón, no 14, 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Qué afortunados somos en esta noche poder creer. No es fácil. La Escritura hemos leído que el reino de Dios se hace violento, se hace fuerte. Y los violentos lo arrebatan. Hay que ser fuerte para entrar en el reino de Dios. Yo nunca voy a olvidar el caso de aquel vecino que me dijo: estoy invitado a una iglesia evangélica y no me animo a ir solo. ¿Usted se animaría a llevarme? Lo he contado muchas veces, pero flota en mi mente siempre porque me he sentido culpable de un fracaso. Y aquí el vecino que me invitó y me llevó predicaba un siervo de Dios que está en el cielo ya, de apellido Libert, gran siervo de Dios. Y cuando hizo la invitación de pasar al frente y aceptar a Cristo como justicia de Dios y salvación y salvador personal, pasaron 1, 2, 3, 4, 5 varios, no recuerdo. Y cuando llegamos afuera, lo dije varias veces, porque me carcome la conciencia un poco, me dice aquel vecino: me siento el hombre más amargado del planeta. ¿Qué te pasa, José? ¿Crees que se sentía mal? Es que cuando aquel hombre hizo la invitación de pasar al frente, yo quería irme y no sé qué me tiraba para atrás. Y yo quería ir y me tiraba, no pude levantarme. Y era un hombre más alto que yo, más fuerte. Y no pudo levantarse. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Los violentos. Hay que ser violento para decir a la incredulidad: Satanás, vete, Satanás, como le dijo el Señor. Vete, hay que ser violento. Los violentos arrebatan el reino de Dios. El fuerte puede entrar en él. La ley y los profetas hemos leído han sido hasta Juan. Moisés sintió el llamado de Dios. Moisés de la tribu de Leví, es importante recordar esto. Lo que significó estar bajo la ley, hermano. Y lo importante que fue que la ley haya terminado. Porque Cristo la cumplió. Yo no. Nada más. Cristo sí cumplió la ley. Por ti y por mí. Por eso morí en esta noche, ni una coma ni un punto de la ley pereció. Y agradó únicamente
El Señor Jesús agradó a su Padre. Nos dice la Escritura que aquel Moisés era un hombre muy manso. Y había sido que tanto su hermana María, dice la Escritura, como su hermano Aarón criticaron a Moisés. Qué triste. Moisés tuvo problemas cuando bajó ya antes del monte Sinaí, que Dios le dijo. Una vez casi le cuesta creer cómo Moisés pudo ser manso si rompió las tablas de la ley. Pero la Escritura dice que era manso, el más manso de la tierra, hemos leído. Y cuando bajó del monte, Dios le dijo anticipadamente: baja, Moisés, porque el pueblo se ha desviado, se ha vuelto a Egipto otra vez con sus dioses. Y Josué, que estaba a su lado, le dice: mira, el pueblo está de fiesta. No, le dice Moisés, no está de fiesta. El pueblo ha caído en pecado. Se han vuelto a la idolatría. Y Moisés arrojó aquellas tablas. Y dice la Escritura que hubo una mortandad de 3.000 personas. Qué tremendo fue aquello. Y Dios le dio al pueblo de Israel otra opción, otra oportunidad de tablas por segunda vez. Pero ya las tuvo que llevar Moisés. ¿Cómo han sido aquellas tablas? ¿De qué material habrán venido? ¿Del monte? ¿Del cielo? ¿De alguna estrella? ¿Por qué las rompió Moisés? ¿Cuál habrá sido el impacto de aquel hombre, el siervo de Dios tan manso, que arrojó las tablas al ver el pecado y la idolatría de que el pueblo sacado de Egipto? Y aquí en esta segunda oportunidad es su propia hermana. Dice la Escritura que critica a Moisés junto con Aarón, su hermano también, que era sacerdote. El primer sacerdote elegido ante el pueblo fue Aarón, de la tribu de Leví. Los tres eran hermanos de la tribu de Leví. Dice la Escritura que criticaron a Moisés. ¿Quién es Moisés? Dice María, de Aarón. Para que Dios hable siempre por él. ¿Acaso no habla también por nosotros? Y dice la Escritura que Dios oyó esa expresión de María. Y lo llama aparte y le dice: id al tabernáculo. El tabernáculo, aquella iglesia rodante, donde Dios se manifestaba en aquella columna de nube, dice la Escritura. Y allí estaba, dice la Escritura, adentro del tabernáculo, y aparece en la columna de nube. Y se escucha la voz de Dios llamando: María y Aarón, salgan. Salgan a la puerta. Y Dios le habla, dice la Escritura. Dice: ¿por qué habéis criticado? ¿Por qué habéis hablado mal de mi siervo Moisés, que es fiel sobre mi casa? ¿Por qué habéis hablado mal? Cuando se levante entre ustedes un profeta, le estaba hablando Dios a los dos, yo hablaré a ese profeta en visión y en sueños, pero no así a mi siervo Moisés, al cual hablaré cara a cara, y él verá mi apariencia, y no hablaré a él por figuras, sino frente a frente. Dice que Dios se enojó con María y Aarón en esa segunda ocasión, digamos. La primera fue las tablas, y ahora se enoja y se va. Y cuando desaparece la nube del tabernáculo, dice la Escritura que Aarón miró a su hermana y estaba leprosa, blanca como la nieve, por haber hablado mal de su hermano Moisés. Y para Aarón quedó tan conmovido que llama a Moisés y le dice: hemos pecado. Clama a Dios
que nos perdone este pecado. Hemos actuado como locos, dice Aarón. Locamente hemos actuado. Y dice que Moisés clamó a Dios con esta expresión: Señor, sánala ahora a María. Y Dios le contesta a Moisés con estas palabras: si su papá, si su padre María y padre tuyo también y de Aarón le hubiera escupido en la cara por algún delito X, ¿no quedaría María avergonzada y no se tendría que ir a esconder durante 7 días? Pues así será echada María 7 días del campamento de Israel, y recién a los 7 días será recuperada. Qué tremendo. La ley por Moisés fue dada. El segundo acontecimiento triste, bajo la ley, es tremendo. Dice la Escritura que se levantaron contra Moisés, el que trajo la ley, aquel que estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches sin probar alimento, escuchando la palabra de Dios. Así pude escribir después todo lo que podemos leer en esta noche. ¡Qué maravilla! En esta noche reunidos acá, hemos leído de Moisés. Y la segunda fue la rebelión de aquellos de la tribu misma de Leví, porque Moisés era de la tribu de Leví. Cuando dice la Escritura que varones como Coré, gente muy importante entre el pueblo de Israel, gente como había Datán, de la misma tribu, esa es la tribu de Rubén, y otro varón importante, también de la tribu de Rubén, Abiram. Coré, de la tribu de Leví. Datán, de la tribu de Rubén, dice la Escritura, que Abiram de la tribu de Rubén se juntaron contra Moisés. Y no solamente ellos, dice la Escritura, que consiguieron seducir a 250 varones más de entre los príncipes de Israel y enfrentan a Moisés con unas palabras tremendas. Basta, Moisés, se atrevieron a decirle. Basta. No te gobiernes más sobre el pueblo, no te pongas más sobre el pueblo porque el pueblo es santo. Le dijeron. Y en ellos está Jehová. Y dice que Moisés quedó tan impresionado que se puso postrado sobre su rostro. Y postrado habló a estos rebeldes y le dijo: mañana vean ustedes a quien Dios acepta. Mañana vean ustedes el aprobado de Dios. Le estaba diciendo a este rebelde por él. Mañana Dios mostrará quién es santo. Mañana Dios mostrará quién es suyo. Mañana tomaréis incensarios, y pondréis incienso. Y junto con Aarón iréis al tabernáculo. Y allí Dios mostrará quién es su siervo. Qué tremendo, qué rebelión. Eso era con Coré. Y Moisés le dijo a Coré: Coré, tú que vienes de la tribu de Leví y que habéis recibido los dones de Dios para poder ministrar en el tabernáculo, ¿cómo te podés atrever a sacar a Aarón para tú ocupar su lugar? Y dice la Escritura, y le dice Moisés: ustedes son los rebeldes, tú y tu séquito, que se oponen a Jehová. Mañana Jehová va a demostrar
y le manda mensajes a los otros dos rebeldes. Datán, dice la Escritura, y Abirán, de la tribu de Rubén. Háganlo, y se negaron a venir junto a Moisés. Y le mandan un mensaje diciendo: Moisés, tú nos has mentido, nos has sacado de un país, Egipto, que era maravilloso, nos trajiste a este desierto, no nos diste ninguna propiedad, no nos diste ninguna viña, no nos has podido entrar en el Canaán que nos has prometido. Y dice la Escritura que al día siguiente va Coré con su incensario y Aarón con su incensario, a ver quién es el aprobado de Dios. Es tremendo, porque una experiencia tremenda, la ley que dio Moisés. Y llegaron a la puerta del tabernáculo. Pero dice la Escritura que Coré falsamente había incitado al fuego y los había hecho llegar también a la puerta del tabernáculo en contra de Moisés. Y dice la Escritura que allí bajó otra vez la columna de nube. Y Dios habla a Moisés. Moisés, elimino en un momento, ¿qué palabras? Esta congregación. Y Dios la iba a eliminar. Y Moisés nuevamente se pone postrado con Aarón. Y le dice a Dios: Señor, es un solo hombre el que ha pecado, el que ha promovido esta situación de iniquidad. ¿Cómo vas a destruir toda una congregación? Y Dios le dice: Moisés, entonces aparta esta congregación. Dile que se aparten de la casa de Coré, que se aparten de la casa de Datán, que se aparten de la casa de Abirán. Diles que se aparten. Y caerá el juicio sobre ellos. Y dice la Escritura que Moisés fue con los ancianos cerca de las casas de estos rebeldes y pronunció estas palabras: hoy sabrán si Dios habla por Moisés. Si habla por Moisés, Dios, se abrirá la tierra y serán tragados por la tierra estos rebeldes. Y si no hablan por Moisés, Dios también lo va a demostrar, porque morirán de otra muerte natural. Y dice la Escritura que tan pronto Moisés terminó de decir: se abrirá la tierra se abrió, hermanos. Y fueron tragados vivos Coré, Datán con sus familias, y Abirán con todas las familias. No quedó uno. Qué tremendo. Dice la Escritura en la palabra: descendieron vivos al Seol, al sepulcro, vivos, con familias, todo completo, por haberse revelado cómo era la ley. Qué linda que es la gracia, hermanos. Qué maravillosa es la gracia. Hay un cántico que dice: maravillosa gracia. Es maravillosa la gracia. Qué tremenda que era la ley. Y dice la Escritura que aquel pueblo aún rebelde, la congregación, aún después de haber tragado la tierra, aún se presentan a Moisés quejándose de nuevo. ¿Cuánta gente habéis matado? Y otra vez Dios tiene que intervenir. Y otra vez Moisés tiene que interceder por el pueblo. Y tuvo que ir, dice la Escritura, con un incensario, su hermano Aarón,
para ponerse entre el pueblo vivo y el pueblo muerto, porque había comenzado una mortandad. Y así como la tierra tragó, dice la Escritura, a aquellas 3 familias rebeldes, y los otros 250, dice la Escritura, que llovió fuego del cielo y los consumió también. También dice la Escritura que aquellos pueblos, congregación rebelde, que se quejaban de esa situación aún contra Moisés, tuvo que Aarón con el incensario hacer expiación entre los que murieron aún más y los que quedaban vivos, y murieron aquel día 14.700, dice la Escritura. Este medio es para temblar lo que era la ley. Maravillosa gracia, la gracia que nos trajo el Señor Jesús. Qué grande es la gracia, hermano, y qué mal agradecidos que somos ahora. Por eso dice la Escritura que los valientes se esfuerzan en entrar en el reino de Dios. Qué mal agradecidos. Le preguntaron al Señor: Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y el Señor contestó: procurad entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán, y pocos son, y pocos son, y pocos son, qué triste, los que la hallan. El Señor llegó a decir: muchos son los llamados, y pocos los que escogidos. Pero qué maravillosa que es la gracia. La gracia, si tuviéramos que definirla, es el don más precioso que podemos disfrutar, porque no la merecemos, es un don inmerecido. La Escritura dice que la ley fue exigente, era tremenda la ley, y nadie pudo íntegramente cumplir la ley, dice la Escritura, solamente el Hijo de Dios. Por eso hemos leído en esta noche que el fin de la ley es Cristo, porque puso punto final, porque Él la cumplió. Entonces pudo decir que ni un tilde, ni una coma, ni un punto perecería de esa ley, y que desaparecería la tierra, o va a desaparecer alguna vez, hasta que venga la tierra nueva. Y los mismos cielos que vemos también desaparecerán, pero la palabra de Dios jamás. ¿Cómo tenemos que respetarla y temblar ante ella? Hemos leído que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, y nada más. El último profeta. Moisés, la ley, y con Juan. ¿Quién era Juan? Hemos leído en esta noche que de los nacidos de mujer. De los nacidos de mujer. El Señor Jesús también fue nacido de mujer, pero es importante hacer la diferencia de dónde viene el Señor Jesús y de dónde venía Juan. El Padre del Señor Jesucristo es el Dios omnipotente creador, dice la Escritura. Él siempre dijo: mi Padre, mi Padre, mi Padre. Juan Bautista era hijo de Zacarías e Isabel, muy cercanos en edad al Señor Jesús, Juan. Pero ¿por qué Juan, de los nacidos de mujer, dice la Escritura, es lo más grande que ha pisado este planeta? De los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué? Los comentarios no se animan ni a hablar, pero la Escritura sí. Tenemos abundante material para decir el por qué Juan es lo más importante de seres humanos sobre la faz de la tierra, de los nacidos de mujer. Porque por sus manos pasó la persona del Señor Jesús, bautizando en el río Jordán. Qué tremendo. ¿Cómo habrá sido ese bautismo del Señor Jesús? ¿Nos podemos imaginar? Cuando el Señor Jesús llegó
junto a Juan, le dice: Juan, quiero ser bautizado. No, de ninguna manera. Yo no me animo. Por las palabras de Juan. Tú tienes que bautizarme a mí. No yo, bautizarte. A ti. Juan nos animaba. Pone las manos sobre el Hijo de Dios. Pero qué humildad tan grande la del Hijo de Dios, que se dejó bautizar por Juan. No hubo nadie, ningún profeta bautizó al Señor Jesús. Tanta humildad tenía el Hijo de Dios que quiso ser bautizado. Él no precisaba de ninguna manera, pero se humilló. Vino a los pies de Juan. Qué privilegio el de Juan, que había dicho anteriormente: yo no soy ni digno de tocar los zapatos, ni las correas siquiera de su calzado. Y ahora el Señor le pide que lo sumerja en el río Jordán. ¿Acaso el Señor Jesús no se podía sumergir solo? Pero no era así la voluntad de Dios. Lo que ha pasado con cada uno de nosotros cuando hemos sido sumergidos en las aguas del bautismo. Qué tremendo esto. Y nos ha sido dado ese traje final que recibimos, dice la Escritura. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, dice la Escritura, de Cristo estáis revestidos. No para ser salvos. ¿Cuántos no bautizados estarán en el reino de Dios? Sí, no cabe duda. Juan fue un privilegiado. Juan no hubo otro. Pero qué importante leer cuando leemos: pero el más pequeño en el reino de los cielos. Otro impacto de la Escritura. Más grandes que Juan. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Siempre repito aquella frase que, siendo yo criatura, con don Fidel le preguntó a aquel siervo de Dios en otra iglesia de nuestras asambleas cercanas a una ciudad nuestra: don Enrique, ¿usted es ciudadano inglés o ciudadano español? Yo soy ciudadano del reino de los cielos. ¿Será Juan ciudadano del reino de los cielos? Una incógnita a resolver. Un hombre tan importante, que tuvo la mayor satisfacción que se puede dar, privilegio más que satisfacción, honra de bautizar al Hijo de Dios. Y los cielos se abrieron, como va quedando Juan, cuando escucha aquella expresión divina, porque no fue expresión humana. Este es mi hijo. ¿Qué significa ser hijo, hermanos? Humanamente tenemos los ejemplos. Nacemos de una mamá y de un papá. Dios no precisó a mamá. Es un ser todopoderoso inmensamente, para sacar de su interior a su hijo. Dice la Escritura, de lo más sublime, de lo más íntimo de su ser. Por eso dice la Escritura que es la imagen de su sustancia. No es creado jamás Jesús, como algunos, es decir, una palabra un poco pesada, retrasados, voy a ser prudente, se atreven a decir, es para temblar. Disminuir la persona divina de lo más grande que hay en el universo, el Hijo de Dios. De ser más sagrado a los ojos de Dios, su Hijo amado.
¿Cómo habrá quedado Juan cuando escuchó aquella expresión, este es mi hijo amado, en el cual tengo? Acá en la tierra nos entretenemos mirando la televisión, mirando, no sé cómo se llama, aquel que lo pasamos, qué sé yo. ¿Cuál es el deleite más grande que tiene Dios y no ver a su hijo? Dice la Escritura, este es mi hijo amado en el cual tengo mi contentamiento. Es tremendo. ¿Acaso Dios no puede poner televisión para él y mil cosas que no tenemos? Pero no. La satisfacción de Dios es tener a su hijo a su lado. Lo que habrá escuchado Juan en esa oportunidad, ¿cómo habrá quedado? Cuando escuchó, este es mi hijo amado, en el cual tengo mi alegría, mi satisfacción, mi deleite. Por eso Cristo llegó a decir con toda la autoridad, yo y mi Padre somos uno, no somos dos. Tampoco lo entienden. Los retrasados mentales tampoco lo entienden. El enemigo. El enemigo no quiere que Cristo sea hijo de Dios porque él quiere robar ese lugar. Por eso se atrevió a decirle a Cristo, si eres hijo de Dios, demostrámelo. Hazte pan. Y esto más, y esto más. Menos mal que el Señor supo echarlo fuera con la misma palabra. Yo pensé muchas veces, pensando en mí mismo, ¿de dónde sacó las primeras palabras que el Señor Jesús le contestó y echando fuera a Satanás, frenando a Satanás? No con solo pan vivirá el hombre. El pan hace falta, sin pan no podemos vivir. Oxígeno. Moisés vivió 40 días en el monte, sin comer. El Señor Jesús también vivió 40 días en el desierto. Elías también anduvo 40 días con un solo alimento. Pero hay un versículo en la Escritura que fue el versículo que el Señor Jesús usó para enfrentar a Satanás. No era de su propia mente que salió en ese instante. Está en la ley. No con solo pan vivirá el hombre, sino con la palabra de Dios. Dios tiene todo el poder. Pudo alimentar con maná. No sabemos de dónde venía. Aparecía sobre la tierra. Ahora no aparece más. No llegamos a conocer. Era que el pueblo se alimentó. Y no tenía enfermedades. ¿Sabes? El maná. El poder de Dios es inmenso. Y Dios nos ha hablado por última vez a esta humanidad a través de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué nos dice? Hoy hemos leído en ese versículo que ya dio nuestro hermano, el fin de la ley es Cristo. La ley por Moisés fue dada. La ley fue el apoyo, dice la Escritura, para llevarnos a Cristo. Porque mostraba la necesidad, porque era imposible salvarse y justificarse por la ley. Porque era demasiado perfecta la ley. Y el ser humano era demasiado imperfecto e incapaz. Pero a Dios gracias que el Hijo de Dios, como dijimos, fue capaz de poner punto final a la ley de Dios. Y mediante la fe en su nombre, gracias por lo que hemos creído en él, tenemos la justicia de Dios desde hoy y para siempre. Ahí sea la gloria. Amén.